Corinto era una ciudad bulliciosa. Era un cruce de caminos de comercio y cultura. Esto resultó en una mezcla de personas e ideas, pero también trajo desafíos morales. El apóstol Pablo conocía bien esto. Él había establecido una iglesia en Corinto. Se preocupaba profundamente por los creyentes allí. Quería que crecieran fuertes en su fe. Pablo escribió cartas para guiar a la iglesia de Corinto. El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Primera de Corintios 3, ¿somos niños? ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Todos deberíamos conocer la diferencia entre ellos, ¿verdad? Sin embargo, ¿no hemos oído alguna vez comentarios como, te comportas como un niño? ¿Qué comportamientos podrían considerarse infantiles y qué comportamientos podrían considerarse adultos? Según el apóstol Pablo en 1 de Corintios 3, versículos 1 al 3, llama a los hermanos de Corinto niños en Cristo. ¿Por qué los llama niños? Lo explica de la siguiente manera: y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, y ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? 3 etapas para llegar a ser cristianos espirituales. Hay 3 etapas en nuestro camino para llegar a ser cristianos. Etapa número 1, la persona natural. La primera etapa es lo que el apóstol Pablo llama el hombre natural, ver 1 de Corintios 2, versículo 14. Esta persona no está interesada en las cosas del Espíritu de Dios, porque son locura para él o ella. Etapa número 2, el cristiano carnal. La Biblia describe a un cristiano carnal como alguien que es controlado por sus impulsos carnales. Ellos permiten que su carne los controle. Ellos solo pueden funcionar en el reino terrenal, y solo confían en lo que pueden ver. La palabra carnal viene de la palabra griega sarkikos, que significa carnal. Etapa número 3, el cristiano espiritual. El cristiano espiritual ha rendido su voluntad al control del Espíritu de Dios, y funciona en ambos reinos, el terrenal y el espiritual. Confían en lo invisible, en el Espíritu Santo, tomando sus decisiones utilizando la palabra de Dios como base. La diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual es que el cristiano carnal no ha rendido su voluntad al control del Espíritu Santo, mientras que el cristiano espiritual sí lo ha hecho. Convertirse en un cristiano espiritual es un proceso gradual. A medida que una persona se vuelve más espiritual, se pone más en sintonía con el Espíritu de Dios, y sus viejos pecados pierden más de su control. Aquí hay algunos versículos de la Biblia que presentan las características y el destino final del hombre carnal y el espiritual. Romanos 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Este versículo describe la diferencia entre vivir según la carne, que es impulsada por deseos egoístas, y vivir según el Espíritu de Dios. Primera epístola a los Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Romanos 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 8, versículos 6 a 8 y 10. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Estos versículos dicen que el destino de un hombre natural, o alguien que no ha aceptado a Jesucristo, es la condenación eterna. Entonces, ¿por qué Pablo hace esta distinción entre cristianos carnales y espirituales? Primera de Corintios 3, versículo 3 nos da la razón, porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? El objetivo del apóstol Pablo es predicar el Evangelio. Si las personas que deben predicar el Evangelio se involucrados en un fuego amigo, entonces no pueden avanzar. Además, Pablo está intentando resolver la situación con ellos, y no lo consigue porque en lugar de poder hablarles como adultos, ha tenido que hablarles como niños en Cristo. ¿No lo entienden? ¿Somos niños en Cristo? ¿Somos cristianos carnales? ¿Cómo podemos saberlo? Por sus frutos los reconoceréis, Mateo 7, versículo 16. La Biblia es muy firme en cuanto a los dos tipos de cristianos. Las obras de la carne, Gálatas 5, versículos 19 a 21. En el capítulo 5 de Gálatas, versículos 19 al 21, hay una lista de los rasgos que muestran los cristianos carnales, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando comparamos esta lista con la lista parcial de rasgos mostrados por los corintios en 1 de Corintios 3, versículo 3, vemos alguna similitud. Leamos el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? Según Gálatas 5, versículo 21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El fruto del Espíritu, Gálatas 5, versículos 22 y 23. Por otro lado, los cristianos espirituales mostrarán el fruto del Espíritu en su carácter, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. El apóstol Pablo invita a los cristianos carnales a dar un paso al frente y convertirse en cristianos espirituales, permitiendo que el Espíritu Santo habite en ellos. Leemos esto en 1 de Corintios 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Todos pasamos por las dos primeras etapas. Cuando llegamos a ser cristianos carnales, nos toca crecer, madurar y llegar a ser adultos en Cristo, comiendo alimento sólido de la palabra de Dios y no leche. Al estudiar la palabra de Dios, maduraremos y nos convertiremos en cristianos espirituales. Así que, no permanezcamos siendo niños en Cristo, crezcamos hasta alcanzar la estatura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ver Efesios 4, versículo 13. Bendiciones. Los niños actúan como niños, se pelean, se ofenden fácilmente, piensan que el mundo gira alrededor de ellos. Pablo vio este tipo de comportamiento en la iglesia de Corinto. Eran celosos, peleaban, se demandaban unos a otros. Pablo anhelaba verlos crecer. Se comparó a sí mismo con un padre y a los corintios con sus hijos. Al igual que un padre amoroso desea ver madurar a sus hijos, Pablo anhelaba que los corintios crecieran en su fe. Quería que dejaran atrás sus comportamientos infantiles y abrazaran la madurez espiritual. Pablo sabía que eran capaces de más. Sabía que tenían el potencial de experimentar la plenitud del amor y el poder de Dios. Pero primero, necesitaban entender dónde estaban espiritualmente. Pablo describe 3 etapas de crecimiento espiritual en 1 de Corintios, capítulo 3. La primera etapa es la persona natural. Esta persona no entiende las cosas espirituales porque está espiritualmente muerta. Son como recién nacidos en la fe, pero sin hambre de Dios. Como un bebé que necesita leche para crecer, la persona natural necesita las verdades básicas del Evangelio.
No están familiarizados con la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Sin alimento espiritual, se quedan estancados. Son incapaces de comprender la Biblia, el Espíritu Santo o el poder de Dios. Sus vidas reflejan su infancia espiritual. La segunda etapa es el cristiano carnal. Esta persona tiene algún conocimiento de Dios, pero aún vive según su naturaleza pecaminosa. Dejan que los celos, la ira y el egoísmo los controlen. Pablo describe a los corintios como carnales porque estaban divididos y se peleaban. Estaban más enfocados en sus deseos que en Dios. Permitían que la envidia y la contienda gobernaran sus corazones, lo que llevaba a divisiones dentro de la iglesia. El cristiano carnal es como un niño aprendiendo a caminar. Dan unos pasos hacia adelante, pero a menudo tropiezan y vuelven a caer en viejos hábitos. Su crecimiento espiritual se ve afectado por su falta de voluntad para entregarse completamente a Dios. La tercera etapa es la persona espiritual. Esta persona está llena del Espíritu Santo y vive una vida caracterizada por amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. La persona espiritual busca la voluntad de Dios en todas las cosas. Estudia la Biblia, ora con regularidad y se rodea de otros creyentes. No son perfectos, pero se esfuerzan por vivir en obediencia a Dios. La persona espiritual entiende que la verdadera libertad viene de rendirse a Cristo. Son una fuente de aliento y fortaleza para los demás. Esforcémonos todos por ser más como la persona espiritual. Apartémonos de nuestros deseos egoístas y busquemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Al hacerlo, experimentaremos la plenitud del amor y el poder de Dios. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. El ministerio Conéctate a Jesús te invita a prepararte con nosotros todos los días para que juntos nuestro lema se haga realidad. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pases todos los días conectados a Jesús. El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU les agradecen el habernos acompañado en este programa de bendición. Que la palabra del Señor Jesucristo sea siempre su guía y que el Espíritu Santo le pueda conducir todos los momentos de cada uno de sus días. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y espero que nos acompañe en el próximo programa de este Maratón Bíblico, 180 años conectados a Jesús. Nos vemos. Bendiciones. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. This is a series of 180 videos commemorating the entrance of our Lord Jesus Christ into the most holy place, in the heavenly sanctuary, beginning the investigative judgment by Brother Jose Moreno. From the ministry, connect with you for your comments. We hope you will join us for our next program. For comments, write to us at the email address that appears on the screen. Blessings. To be continued. This series will continue.